Buenos días, mi nombre es Jessica Daza Castillo, soy residente de tercer año del posgrado de Anestesiología de la Universidad de Caldas y quiero compartir con ustedes esta charla que he titulado Desreanimación, el cuarto jinete de la fluidoterapia. Lo primero a tener en cuenta son los conceptos previos acerca de términos como desreanimación y específicamente las 4 Ds y la mnemotecnia ROSE, de forma que la primera D significa droga, dosis, duración y desescalación, y en la mnemotecnia ROSE, R resucitación, optimización, estabilización y desreanimación. Y este será el proceso que llevaremos durante la charla. Inicialmente hablaremos de fluidoterapia con esta imagen que hace pensar en soluciones electrolíticas, líquidos endovenosos y algunas incluso soluciones balanceadas. Pero lo que quiero recordar es que son medicamentos utilizados para restaurar el volumen intravascular, aumentar el gasto cardíaco y mejorar la oxigenación tisular. Ante escenarios de exceso o defecto, la fluidoterapia puede resultar en hipoxia o edema. Este último asociado a un proceso vicioso condicionado por fuga capilar, hipovolemia central e hipoxia de órganos reguladores como el riñón y por ende mayor requerimiento de líquidos, lo cual perpetuará el edema. Surge entonces el concepto de sobrecarga hídrica, el cual se debe parametrizar de forma objetiva utilizando la fórmula a continuación. Dado que se ha identificado lo suficientemente bien que un balance hídrico positivo en el paciente crítico que se perpetúe en el tiempo está asociado con menor supervivencia y más riesgo de hipertensión intraabdominal, además de otros manifiestos de lo que podríamos definir como síndrome policompartimental, en donde 2 o más órganos se encuentran con presión incrementada. En resumen, la siguiente imagen ha logrado integrar las diferentes alteraciones en cada sistema particular. La encontrarán en el artículo referenciado en la parte inferior de sus pantallas. Para concluir esta idea, podemos decir que si los líquidos son medicamentos, la presencia de edema es la manifestación de su sobredosificación. Para evitar eventos como este, es que la estrategia de las 4 Ds ha sido aplicada y extrapolada del uso de la terapia antimicrobiana a la fluidoterapia, con sus 4 componentes para cada fármaco particular: droga, dosis, duración y desescalación. El primer punto, droga, exige reconocer en la individualidad de cada compuesto sus características farmacocinéticas y dinámicas, y en la individualidad de cada paciente sus comorbilidades y condiciones particulares. Sin detenerme en cada uno de los fluidos intravenosos existentes, sí quiero puntualizar acerca de la siguiente y curiosa frase que encontré en la literatura revisada. La solución salina anormal no debería ser utilizada como líquido de reanimación. Recordemos pues la diferencia de iones fuertes y su asociada acidosis hiperclorémica con esta premisa. A menor diferencia de iones fuertes, mayor cantidad de hidrogeniones y menor pH. Valor obtenido a partir de la diferencia entre cationes fuertes y aniones fuertes. En el siguiente ejemplo veremos cómo, si a un litro de agua con determinada cantidad de sodio y cloro adicionada le agregamos solución salina, la diferencia de iones fuertes disminuye acidificando el medio, razón por la cual las soluciones balanceadas han sido identificadas como una mejor alternativa, como se demostró en este ensayo multicéntrico y de asignación aleatoria por clústeres, la intervención comparativa con solución salina frente a lactato Ringer y plasma light a 15.802 adultos en 5 unidades de cuidado crítico en Nashville para desenlaces favorables respecto a mortalidad, injuria renal y requerimiento de terapia de reemplazo renal. Volviendo de nuevo a los aspectos generales de la primera D, droga, es necesario tener en cuenta también sus indicaciones, que en términos de fluidoterapia son 4: reanimación, mantenimiento, reposición y nutrición. La primera de estas deberá hacer pensar en la ecuación de Starling y su adecuada aplicación, y por el contrario, la manifestación de su fallo en forma de síndrome de incremento global de permeabilidad, en donde no se ingresa de la manera esperada a la fase de flujo, de la cual ampliaremos más aspectos luego, provocando retención hídrica, disfunción orgánica y alteración del glucocálix,
situación que se ha denominado fuga capilar, y para lo cual existe una medición cuantitativa con datos de laboratorio accesibles, conocido como índice de fuga capilar, el cual incrementa la mortalidad cuando su valor es superior a 61. Se han descrito entonces dos fases predominantes en el proceso de deshidratación y rehidratación. La fase de Ebb, descrita clásicamente en el paciente con caras opacas, pulso filiforme y extremidades frías. Y la fase de flujo, en la que el paciente se entibia, mejora el gasto cardíaco y el equipo quirúrgico se relaja. Sucesos que se evidencian mejor en el tiempo con las siguientes características. En la fase de Ebb encontraremos un paciente con shock hiperdinámico, con disminución de sus resistencias vasculares sistémicas y un aumento de la permeabilidad capilar y de las catecolaminas circulantes, asociado a un proceso de hipovolemia. En la fase de flujo encontramos al paciente con un exceso de fluido tras la reanimación inicial, en donde se aumenta el consumo de oxígeno y de ATP. Agrupadas entonces en tres momentos, el primer hit se caracteriza por la injuria inflamatoria, el segundo hit por la isquemia reperfusión y si existe fallo en entrar a la fase de flujo, un tercer hit caracterizado por el síndrome de incremento global de permeabilidad y sus diferentes manifestaciones orgánicas ya mencionadas. Las otras indicaciones serían mantenimiento con especificaciones acerca de los requerimientos basales de cada paciente, reposición de pérdidas y recordar que en este punto se incluyen los diluyentes de los medicamentos y por último la nutrición del paciente, que deberá ser considerada como una forma de tratamiento a la cual se le deben aplicar las 4 Ds como estrategia para su administración: tipo de nutrición, la carga calórica y proteica, cuándo y por cuánto y cuándo desescalar hacia la vía oral. Respecto a la segunda D, dosis, es necesario responder a las siguientes tres preguntas. Primero, ¿cuánto es una dosis efectiva en fluidoterapia? ¿Cuál es el efecto terapéutico exacto deseado? ¿Y cuál es la ventana terapéutica? Y tener en cuenta aspectos farmacocinéticos, farmacodinámicos y el fino límite entre la respuesta terapéutica y la tóxica. Para evaluar este último aspecto, tenemos monitores de la respuesta hemodinámica funcional al reto de líquidos. En nuestros escenarios clínicos, contamos con el riñón como el primer evaluador funcional, con un reto de 500 mililitros de soluciones electrolíticas o 100 mililitros de coloides. La prueba de elevación pasiva de las piernas, el análisis del volumen sistólico con la variación del contorno de la onda de pulso arterial o pletismográfica y el test de oclusión al final de la expiración o combinado inspiración-expiración. Estos son los valores porcentuales a tener en cuenta para cada prueba. En tercer lugar, la duración de la terapia hídrica debe ser analizada con detalle, pues de su inicio oportuno y su finalización aún más oportuna dependerá el desenlace clínico. Conclusión a la que se llegó con la comparación de 3 estudios con características demográficas similares y metodologías particulares. El de Murphy, con 212 pacientes con shock séptico e injuria pulmonar aguda. El de Cordemans, con 180 pacientes con sepsis, fuga capilar y sobrecarga hídrica. Y el de Geortrup, con 151 pacientes con shock séptico y terapia hídrica estándar versus restrictiva. En los tres, las siguientes estrategias de duración fueron consideradas. Una terapia temprana adecuada, con las características que ven anotadas allí, una terapia conservadora temprana y una finalización tardía liberal o tardía conservadora. Los resultados en términos de mortalidad demostraron que la duración de la terapia ideal debe ser adecuada de manera temprana, aportando más de 50 mililitros por kilo por las primeras 12 a 24 horas, y debe ser conservadora en la etapa tardía, con el objetivo de tener al menos 2 días consecutivos con un balance negativo durante la primera semana. Finalmente, la última D hace referencia a la desescalación. Se iniciará cuando se ha logrado el efecto clínico deseado, cuando las maniobras de respuesta hemodinámica funcional se han estabilizado respecto al incremento del gasto cardíaco, y el mejor paso a seguir es el retiro oportuno de la terapia hídrica. Es entonces aquí en donde podemos integrar
las 4 fases de la fluidoterapia, la estrategia de administración Rose, con el concepto que nos llama esta conferencia, la desreanimación. La estrategia Rose se presenta y explica mejor a partir de estos dos gráficos, en donde se combinan las diferentes etapas de la reanimación según sus siglas, R, O, S o E, la fase en que se encuentra el paciente, sea ebb o flujo, el HIT asociado, trayendo a la memoria el mecanismo fisiopatológico implicado en cada uno de ellos, inflamación, isquemia reperfusión y síndrome de incremento global de la permeabilidad, los diferentes estados de volemia, 1, hipovolemia, 2, normovolemia, 3, sobrecarga hídrica, 4, normovolemia asociada a la desreanimación y 5, hipovolemia iatrogénica. Con respecto a la duración en el tiempo, asociado a dos procesos: el balance hídrico acumulado y su relación sobrepuesta con la falla orgánica, es decir, con un balance neutro o bajo. En el paciente crítico, la falla orgánica se encuentra en uno de sus puntos más altos. Al iniciar el proceso de reanimación, incrementa el balance hídrico, pero disminuye la falla orgánica. Sin embargo, si el primero, el balance hídrico, persiste elevado, la falla orgánica vuelve a incrementar hasta acentuarse en el punto donde se debería empezar a ingresar en la fase de flujo, sea fisiológica o promovida por la desreanimación. El punto crítico es cuando se excede en la evacuación hídrica y la hipovolemia se torna iatrogénica, acentuando de nuevo la falla orgánica. Para lograr el mejor desenlace clínico, será propicio responder en las diferentes etapas las siguientes preguntas. ¿Cuándo iniciar la fluidoterapia? ¿Cuándo suspender los líquidos intravenosos? ¿Cuándo iniciar desreanimación? ¿Y cuándo suspender la desreanimación? Y este gráfico resume lo que yo expondré de una manera algo más dinámica a continuación. La R, resucitación, se relaciona con el primer HIT y la injuria inflamatoria. El paciente se encuentra en fase de ebb, deshidratado y en shock grave. Responderemos la pregunta ¿cuándo iniciar fluidos? Y el objetivo terapéutico será la macrohemodinamia del paciente. El tratamiento se hará con un bolo de 4 mililitros sobre kilogramo en 10 a 15 minutos y se deberá empezar de manera temprana, adecuada, con una terapia guiada por objetivos, con el volumen mencionado anteriormente para lograr un balance hídrico positivo y buscando unas metas de presión arterial mayor a 65 milímetros de mercurio, una variabilidad de la presión de pulso menor a 12% y un área indexada de fin de diástole del ventrículo izquierdo mayor a 8 centímetros sobre metro cuadrado. Luego, en la optimización, en la cual el paciente se encuentra en el segundo HIT, se encuentra en un estado de isquemia reperfusión con la fase de flujo por empezar, pero se encuentra en un shock inestable y debo preguntarme cuándo debo suspender los fluidos, buscando también macroperfusión en estos pacientes. Lo haré con líquidos de mantenimiento buscando un balance hídrico neutro, metas de presión arterial mayor a 65 milímetros de mercurio y otras medidas objetivas como verán anotadas allí. En el tercer punto, con la S, buscaremos estabilizar al paciente manejando pautas de fluidoterapia estricta y con objetivos claros en busca de un balance hídrico neutro o negativo y mediciones de fuga capilar menor a 60, presión intraabdominal menor a 15 y un agua pulmonar extravascular menor a 10, todo con el fin de evitar el síndrome policompartimental. En estos pacientes responderé de nuevo cuándo suspender los fluidos con el objetivo de tener homeostasis en ellos y estabilizar el estado de shock.
Para ello debo mencionar la utilidad de la monitorización que utiliza principios de termodilución transpulmonar mediante la canulación venosa y arterial para servir como medida directa de la precarga, ayudando así en la consecución del estado estable hídrico y hemodinámico del paciente. La E en Rose hace referencia a evacuation en inglés y desreanimación en español. En ella, el paciente se encuentra en el tercer HIT, cuando los mecanismos fisiológicos han fallado para entrar en estado de flujo, llevando al síndrome de incremento de permeabilidad global. Se busca, en este caso, recuperar el estado orgánico con la pregunta ¿cuándo iniciar la desreanimación? Y con el objetivo de tener un estado hídrico negativo con la premisa pulmones secos equivalen a pulmones felices, que representará una adecuada función orgánica. La estrategia será con terapia hídrica conservadora, buscando un balance hídrico negativo. Para ello se aplicará el tratamiento PAL. Este hace referencia al uso de PIP elevada, P, el uso de albúmina hiperoncótica en la A y el uso de furosemida, que por su nombre comercial Lasix recibió la sigla L. Y estas son las pautas recomendadas para cada uno de los 3 puntos. En la P se buscará brindar un PIP en centímetros de agua que equivalga a la presión intraabdominal en milímetros de mercurio para ofrecer un contrabalance por 30 minutos. En la A, utilizar albúmina hiperoncótica al 20%, brindando bolos de 200 mililitros en 60 minutos 2 veces durante el primer día y luego titularla hasta 30 gramos sobre litro a nivel sérico. En la L, la furosemida, brindarla en dosis carga de 60 miligramos y luego en infusión continua de 60 miligramos por hora por las primeras 4 horas. Luego 5 a 10 miligramos por hora según la tolerancia del paciente. Y en aquellos anúricos, el uso de terapias de reemplazo renal continuas. Las críticas, cuestionamientos y discusiones al respecto de esta estrategia son válidas. Han sido descritas en este artículo, publicado en 2012, en el cual demostraron cómo un balance hídrico diario y acumulado durante la primera semana se veían significativamente reducidos con la aplicación de la terapia PAL, y esto a su vez incrementaba la supervivencia y reducía la cantidad de días con requerimiento de ventilación mecánica respecto a los controles. Sin embargo, así como el primer jinete conquistó la batalla y venció, aún con engaños, y en este caso la resucitación con balance hídrico positivo, el segundo jinete buscó destruir todo a su paso, ofreciendo una falsa paz, tal como la optimización. El tercero traerá el equilibrio con su balanza, en términos de estabilización. Pero el cuarto jinete, la muerte, de no aplicarse bien, traerá consigo plagas y enfermedades. La desreanimación, por defecto o por exceso, lo hará igual. Así es. Si se exceden los esfuerzos en desreanimar al paciente, cruzaremos al punto de la iatrogenia, llevando al paciente a un cuarto HIT, caracterizado por hipoperfusión y no flujo, tornando al paciente inestable. La pregunta a responder entonces será, ¿cuándo suspender la desreanimación? Teniendo como objetivo la microperfusión. Para guiar esta etapa se cuenta con la tecnología no invasiva LIMON, que mide la función y perfusión hepática y esplácnica usando verde de indocianina. Tenemos la medición del pH gástrico e intestinal como reflejo de la oxigenación mediante tonometría gástrica y equipos de microdiálisis. Todo con el fin de brindar un mejor soporte orgánico. Gracias.